licenciada en artes audiovisuales, está haciendo la tesis, estudia teología, pero ustedes la conocen por un programa realmente exquisito, esa es la palabra, que es Reporte Minoritario, en donde tratan temas que no se suelen escuchar en los medios ni ver en los medios. Así que ahora vamos a meternos un poquito en estos temas. ¿Cómo andás, Midi? Roberto te saluda. ¿Qué tal, Roberto? Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, por Tenía muchas favor. ganas de sumarme. La idea es, si te parece bien, charlar un poquito sobre Sí, cine, ¿no? Que es tu especialidad dentro de esta tríada que conforman ahí en Reporte Minoritario. Y suele haber como una especie de análisis del escenario actual del cine, sobre todo, y dicen, hay crisis en el cine, ¿no? Pero siempre la crisis la ven desde el lado de se venden más entradas o menos entradas en los cines. Pero ¿hay una crisis sí. narrativa en el cine para vos? ¿Las historias están en crisis? Mira, un poco como hablamos en reporte, yo no creo que se pueda o que se deba o que sea completo un análisis de cine que no considera un análisis artístico general. Uh-huh. Yo, si tengo que responder rápido a la pregunta, te diría sí, hay una crisis narrativa, pero creo que es una crisis artística, no que atañe al cine. Tal vez el cine, a ser el arte más popular y más difundido y más masivo en todos los sentidos, es donde más tal vez se nota esta degradación. Pero yo creo que para analizar cine, obviamente hay que analizar arte, que como te digo, es lo que intentamos hacer en reporte, ponerlo en relación con cuadros, ponerlo en relación con la literatura, que por supuesto que el cine lo tiene porque de hecho está constituido de todas las artes, ¿no? Digo, es un arte que en sí mismo encierra todas las artes. Sí creemos, sin ser solemnes ni dramáticos, que hay una crisis artística en la concepción de su lenguaje y sobre todo desde el lado de los espectadores, en el lugar que ocupa en nosotros, ¿no? Entonces, sí. Te hago un paréntesis ahí. ¿Te parece que puntualmente Sí. en el cine, las remakes, Sí. las secuelas, toda la orden, digamos, de esa fila enorme que va saliendo de una película original, es una manifestación de esa degradación que estabas mencionando vos? Depende de cómo se haga, o sea, por ejemplo, hablando de secuelas puntualmente, la Scream 4, por decirte, la última película que hizo Wes Craven de 2011, sí, es una obra maestra espectacular que nos habla directamente de la situación. Incluso es increíble no me gusta el término adelantado de su época porque ¿qué es eso, no? Pero quiero decir, es una película que nos está hablando de hoy más que ninguna otra que salga hoy, no solo a nivel artístico, sino social. Digo, entonces no creo que el problema sea el lenguaje, ¿no? Que sea una remake o que sea una secuela. Creo que el problema es el contenido, ¿no? Como decías, lo narrativo, de qué estamos hablando, qué nos interesa. Y seguro que, como en todo, hay obviamente una predisposición mercantil en determinadas secuelas, en determinadas películas que salen, que sí tienen que ver con la venta de entradas. Pero mirá cómo es esta idea de que el monstruo se come al monstruo, porque ni siquiera esas películas les está yendo bien en ese sentido, ¿no? Digo, no sé, para ponerte un ejemplo muy evidente, qué sé yo, Marvel tiene una crisis financiera terrible, digo, tampoco es que la gente ya llena salas, digo, todo, el monstruo se come al monstruo en este sentido, ¿no? Todo se satura, incluso lo que crece de esa saturación, lo que se alimenta de esa saturación, después termina dando la vuelta y la misma gente te suelta la mano, ¿no? Claro. O la misma industria te suelta la mano. Digo, no, perdemos todos en ese sentido, por así decirlo. Estamos, para los que se enganchan recién con esta charla súper interesante, estamos hablando con Midi Radomski. Es una experta realmente en estos temas y es fascinante escucharla. Es fascinante escucharlos a ustedes tres hablando porque lo llevan a otro plano, me parece. Se salen un poquito de la coyuntura que tiene que ver con... Pueden hablar de algo que está sucediendo en este momento o de un estreno o lo que sea de una película, pero al mismo tiempo tienen siempre ese anclaje en lo clásico, ¿no? En la tradición, como ustedes mencionan siempre. La narrativa tiene que ver con lo clásico, es decir, si
para que una película, para que el cine vuelva a tener una buena historia para contar, ¿en algún punto se está sosteniendo sobre la narrativa clásica? Mira, no sé si la narrativa clásica, porque seguro que puede tener miles de formas la forma de narrar y la sustancia, ¿no? La sustancia en el sentido de la forma. Ujú. Yo creo que la tradición pasa por lo esencial, ¿no? Esa diferencia de la esencia y la sustancia de lo que está hecho, de lo que está conformado, que puede Sí. ser una narración clásica, puede ser una narración moderna, puede ser, no sé, no narrativo, que es un término un poco raro, pero para que se entienda. Ahora, el anclaje o lo tradicional o lo simbólico no entra tanto en su forma, sino justamente en su esencia, ¿no? De qué está hablando y sobre todo, digamos, su factor simbólico en un sentido de la correspondencia, ¿no? Lo simbólico que está en relación con lo tradicional, que es lo que más hablamos en reporte, está en relación justamente con las correspondencias recíprocas. ¿Qué quiere decir esto? Que es un arte que está hablando de una cosa y a la vez, en el sentido de lo clásico, tiene una profundidad de capas mucho más amplia. Entonces, creo que no sé si tiene que ser una narración clásica, sí, el problema radica en la superficialidad, creo yo. En historias que hablan de una sola cosa o de una cosa absolutamente superficial o más coyunturalmente moral, ¿no? Ujú. Hay un autor que nos gusta mucho que se llama René Guénon, que lo citamos mucho, y que él dice, ¿cuál es el punto de velar algo dentro de un lenguaje simbólico si lo que estoy diciendo es algo que puedo decir con palabras como esto está bien, esto está mal, ¿no? Claro. Entonces, Claro, ¿para qué tanto justamente esfuerzo, no? ¿para qué tanto esfuerzo y para Claro. qué este lenguaje simbólico que justamente es algo que va más allá del lenguaje ordinario, si lo que quiero decir es algo que puedo decir con un lenguaje ordinario? Digo, Sí. puedo dar una charla TED para que haga una película, ¿se entiende? Entonces, Voy a en aprovechar ese sentido. un poquito también esta curiosidad que tenés y esta formación que estás creando en torno a la teología. ¿Notas Sí. alguna conexión o tensión entre las narrativas actuales que hay en el cine y los grandes relatos espirituales o filosóficos a lo largo de la historia? Es decir, ¿hay algo del cine que vuelve a mirar los grandes textos que formaron la teología? Seguro, a ver, la teología es el estudio de las religiones, ¿no? Ujú. Yo creo que sería más propio hablar de lo simbólico, que por supuesto la teología es el lenguaje propio de la simbólica dentro de las vías exotéricas de espiritualidad que cada uno adopta. Sí. Lo simbólico, que tiene directamente que ver con el lenguaje trascendente, es un poco más amplio y seguro que hay una degradación de eso artísticamente, pero porque hay una degradación del espíritu trascendente en la sociedad y en la gente y en el mundo. Entonces, obviamente, eso se ve reflejado en el cine. Y Mira. por consecuente, los relatos no son trascendentes ni simbólicos en relación a lo clásico que hablábamos, ¿no? Digo, una película que está hablando de la Odisea está justamente hablando un lenguaje trascendente, un lenguaje simbólico. Y Ujú. por eso lo retoma, no por una cosa de una suerte de fetichismo de lo clásico, ¿no? De bueno, vamos a hacer una película de un viaje que retoma o de alguna manera está leyendo la Odisea porque, bueno, porque es un clásico. Bueno, pero ¿por qué es un clásico, no? Son relatos simbólicos que, como decíamos, van más allá de las posibilidades del lenguaje ordinario y nos ayudan a ordenarnos como sociedad trascendente. Sí. Pero si la sociedad ya no es trascendente, ni la Odisea de Homero, ni ninguna película que salga nos va a ordenar ni nos va a hablar desde ahí porque ya no es un lenguaje que hablemos ni que nos ordene. Justamente ahí creo que está el problema y que en base a eso surgen las producciones que surgen. Claro. Midi, te No sé si agradezco. respondí la pregunta. Sí, un montón, un montón. Son temas Okay. espectaculares que están súper interesantes. Me metería mil veces en todo lo que tiene que ver con la trascendencia y qué está pasando en este momento, ¿no? Con esta Por especie de supuesto. crisis de época también que venimos a tener. Así que, si te parece, en algún momento te molestamos de nuevo para seguir charlando sobre estos temas. Encantada, Dale. encantada. Espero haber esclarecido un poco las dudas. Por supuesto que sí, y abierto también el debate nuevamente. Midi, te agradezco Siempre. enormemente tu tiempo. A ustedes un cariño grande. Chao, hasta luego. Ahí estaba Midi Radomski, forma parte de este programa.